Hola. Hola. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un poquito mejor, bien cerca al micrófono, a ver si no esfuerzo la voz. Increíble la cantidad de gente que está en el chat. Bueno, ya tenemos audio y imágenes de Roscosmos. Un cohete Soyuz 2.1 va a lanzar una nave de carga a la Estación Espacial Internacional. Y estoy en el chat, ¿eh? Bueno, que estoy mejor es un decir. De a poco sale, la voz de a poco no sale. Pero qué bueno estar juntos nuevamente en una transmisión. Mañana, ¿no? Mañana sábado, el lanzamiento del New Shepard con la mexicana Katia Echazarreta. Va a estar genial ese video mañana. Tons of cargo to the International Space Station. Good morning and welcome to Mission Control Houston and the International Space Station Flight Control Room. I'm NASA's Sandra Jones. NASA TV provides operational cover of all International Space Station launches in order to provide transparency and allow mission support personnel to maintain situational awareness necessary for safe and sustained operations of the International Space Station. On top of the Soyuz 2.1A booster you're seeing here is the unpiloted Progress 81 cargo craft. This vehicle will launch into an orbit inclined about 19 degrees to the equator for a quick two-orbit rendezvous to the International Space Station. Docking scheduled later this morning at 8:02 a.m. Central Time to the aft port of the Zvezda module.
Progress is loaded with 5,551 pounds of supplies. That includes 1,323 pounds of propellant, 88 pounds of nitrogen, 926 pounds of water, and 3,214 pounds of dry cargo, for a total, again, of nearly 3 tons of food, fuel, and supplies. The Soyuz 2.1A booster rolled out from the integration building at the Baikonur Cosmodrome on Tuesday, May 31st, and that rollout of the Progress took place where it was horizontal and on a rail car, and it took about 25 minutes to travel from the integration building to reach the launch pad you're seeing here. It was then lifted into its vertical position, and technicians began the process of hooking up fuel lines and power lines for the final stages of processing. We're now just 15 minutes away from today's launch. Today's launch comes just 2 days after another. Bueno, estamos a 15 minutos, 14 minutos y poquito del lanzamiento. Recién compartíamos una foto. Ahí la tenemos a Sandra Jones, la relacionista pública de NASA, que es quien nos está dando la voz en inglés el día de hoy. Muchas gracias, José Ángel, esa donación al canal, gracias. They're being led by Roscosmos cosmonaut Oleg Artemyev, who is the current commander of the International Space Station. And also on board station are NASA astronauts Bob Hines, European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti, Russian cosmonauts Denis Matveev, Oleg Artemyev again, who is the current commander of the International Space Station, and Sergei Korsakov, as well as NASA astronauts Jessica Watkins and Kjell Lindgren. The weather in Baikonur at this hour is currently 85 degrees with clear skies. Everything all set. ¿Qué opino del nuevo retraso de la FAA? Pregunta Jorge Arturo. Bueno, en realidad que hayan atrasado solo 15 días luego de que vienen haciendo atrasos de un mes, creo que es una buena señal. La otra buena señal es que ya hicieron la prueba criogénica de una de las partes de la Starship. Elon Musk confirmó que en pocas semanas van a stackearla, como se dice en inglés, o sea, van a poner una arriba del otro, van a montarlo. Así que con los nuevos Raptor quizá instalado en la Starship, ¿quién dice que no tengamos un lanzamiento dentro de un mes o algo así, no? To match that of the International Space Station before automated rendezvous operations begin later today. This will be a quick 2-orbit trip before Progress arrives to the International Space Station. Bueno, esta vez, nuevamente, el cohete Soyuz va a colocar en un acople rápido a esta carga. Va a dar solo 2 órbitas, o sea, 2 vueltas alrededor de la Tierra y se va a acoplar, lo que hace que sean 3 horas aproximadamente de viaje para el acoplamiento. Vamos a ver si llegamos a tiempo y hacemos también un streaming del acoplamiento del carguero dentro de 3 horas. Everything continuing to look good for today's liftoff just under 12 minutes from now. $12 minutos para el lanzamiento. Alex dice, al final veremos antes la Starship que el SLS, tal como van las cosas. Ojalá que sí. Ojalá que veamos cuanto antes esa Starship.
liftoff 11 minutes from now, it will take just under 2 minutes until first stage separation occurs. That first stage will separate, followed about a minute later by the jettisoning of the launch shroud that encompasses the Progress at the very top of the stack. Félix Guzmán, muchas gracias por esa donación. Gracias. Stage shutdown and separation will occur just over 4.5 minutes after launch, followed by the jettisoning of the third stage skirt that will enable. Bueno, la NASA nos está mostrando un poquito cómo es el perfil de este lanzamiento. Y ahí tenemos 1 minuto 58 se separan los boosters, 2:41 las cofias, 4 minutos la segunda etapa, 4 minutos 57, o sea, 5 y 6 minutos. 4, en realidad no, a los 5 minutos la segunda etapa y la ignición, y a los 8 minutos 45 la separación final. Eso es lo que va a durar el lanzamiento de la misión. Tiene mucho mejor calidad Roscosmos que NASA, así que nos vamos a quedar con la Roscosmos. En todo caso vemos la repetición en el canal de NASA luego de finalizada la misión. Make sure the first stage of the Progress booster has the correct amount of propellant for its first 2 minutes of flight. Following that, booster propellant tank pressurization will occur and the ground propellant feed will be terminated. Now approaching the 7-minute mark until launch today. This will be a speedy 2-orbit rendezvous for Progress with docking scheduled at 8:02 a.m. Central Time, 9:02 a.m. Eastern Time later this morning. Once Progress does arrive in the vicinity of the International Space Station later this morning, the Russian cosmonauts on board the International Space Station, Oleg Artemyev and Denis Matveev, will be inside the Zvezda service module at a control panel called the TRU system. That stands for the Telerobotically Operated Rendezvous System, and they'll be prepared to operate a joystick in the unlikely event. Bueno, estábamos viendo la presentación de este lanzamiento, un cohete Soyuz que va a colocar una nave carguera
acoplarse a la estación espacial, el módulo Zvezda, en 3 horas 20 minutos, o sea, solo 2 órbitas a la Tierra, va a dar un lanzamiento y acoplamiento expreso, bien típico de Roscosmos. El lanzamiento es desde el comódromo de Baikonur, en Kazajstán. Y como siempre, este cohete ya pronto con su combustible y su oxígeno líquido, querosén RP1, o sea, querosén ultra refinado, desde hace ya varias horas. 5.5 minutes until launch, everything continuing to proceed as planned. Estamos a solo 5 minutos del lanzamiento. Tenemos en inglés por detrás la voz de Sandra Jones de la Lanza y obviamente las transmisiones en ruso que parecen sacadas del año 80, ¿no? Pero por la calidad. Recuerden, luego del lanzamiento vamos a ver la repetición tal cual como la transmitió la NASA. Las imágenes no son de la misma calidad, pero seguramente quizás veamos algo distinto. 9 minutos el total del lanzamiento va a ser. O sea, el total de la misión, desde que lanza hasta que se desacopla. Because this is a quick 2-orbit rendezvous and a narrow phase angle for launch, not as many burns are required to align the orbit of Progress to the International Space Station. We are approaching the 3-minute mark until launch. Once we do hit the 3-minute mark, propellant drain back will begin. Propellant drain back is underway. ¿Qué pasa si explota y se quedan sin comida? Dice Hip Hop. Bueno, en realidad hay otro carguero de la compañía SpaceX que va a lanzar dentro de muy pocos días, que también lo vamos a transmitir. 2 minutos 40 segundos faltan. Coming up on the 2-minute mark, the first stage is being pressurized for flight, optimizing the flow of fuel to help add structural support to the rocket. Bueno, acaban de presurizar ahora la primera etapa para aprontarse para el lanzamiento. 2 minutos ya. Faltan solo 2 minutos para el lanzamiento. Will retract from the booster, followed about 15 seconds later by the retraction of the second umbilical that will initiate the auto sequence start for engine ignition. Recuerden que este cohete Soyuz se enciende unos segundos antes del lanzamiento, se mantiene con potencia máxima y luego recién hacen el soltado final para lanzar. 1 minute 30 seconds until launch. Bueno, Jorge Rubio no cree nada de lo que ve. Está en todo su derecho, gracias. Igual por el comentario.
1 minute until launch. Progress now on internal power, and we have separation of the first of the 2 umbilicals on your screen, as you saw there. T-minus 20 seconds and counting. 20 segundos. 20 segundos para el lanzamiento. Auto sequence has been initiated. We have a command for engine sequence start. 7, 6, 5, 4. Destination, the world's only orbital laboratory, the iconic International Space Station. Good roll, pitch, and yaw program reported from Baikonur. First stage performance reported to be nominal from the blockhouse in Baikonur. Gracias, Javi, gracias. Good vehicle stabilization reported. Good chamber pressure reported on the first stage. Impresionante. Now 1 minute into today's flight, passing through maximum dynamic pressure. Un minuto ya de vuelo. Máximo Q en este momento. Valores normales. Qué imágenes nos regalaron. Qué increíble. All continues to be reported going well. Todo está reportando que va de acuerdo a lo planificado, nos dice Sandra Jones. Standing by for first stage separation. Bueno, separación de primera etapa, es lo que se viene, o sea, los boosters. And first stage separation. Ahí lo vemos, ahí vemos la separación de la primera etapa. From the Progress vehicle, the vehicle now flying on second stage engines. Eso que prende y apaga esos puntitos en realidad son los boosters dando vuelta y que cambia el reflejo de la luz del sol que les da. Por eso que se ve como que prenden y apagan. De esa manera inclusive se dan cuenta los astrónomos cuando ven un objeto lejos por la forma que tiene y si está dando vueltas, ¿no? Bueno, llega el momento de las animaciones, ¿eh? A pesar de que Rusia todavía tiene un canal que estaba transmitiendo las últimas imágenes, pero no hay imágenes de a bordo, ¿eh? 3 minutes, 15 seconds into the flight, 5.5 minutes remaining of powered flight. The launch shroud has been jettisoned. Second stage engine performance going well. And on the screen, you're looking at a view from a camera on the upper stage of the Progress booster.
Second stage separation. Separación de la segunda etapa en este momento. Hearing good calls on the second stage. No lo vemos en pantalla. The vehicle continues to be reported to be stable. Everything is looking good. Bueno, ahí vemos la separación de la interetapa. Second stage shutdown and separation. Apagado la segunda etapa y separación. Daniel no me saludó, dice Ángel Encao. No he saludado a nadie, estoy tratando de hablar poco para tratar de cuidar un poquito la voz. En realidad quiero darle un abrazo enorme a cada uno de ustedes por el gran apoyo que seguimos recibiendo. Third stage engines performing as expected. Me río porque Héctor González dice: un día de esto salgo a caerme en la terraza. Bueno, no entiendo ruso, pero veo que dicen repetidamente normal, así que los parámetros del sistema normales. Marina dice que en Boca Chica, que envidia a la gente que va porque se puede visitar. Claro que se puede visitar, está en una ruta abierta. A menos que haya una prueba criogénica o algo, se puede pasar casi por al lado del sitio donde están los cohetes. Es increíble. Gracias, Rosa. Just about 1 minute of powered flight remaining. Everything looking good. The vehicle is stable. No hay telemetría, dice Félix Guzmán. No hay en ninguno de los dos canales. Ahí tenemos los dos canales, NASA y Roscosmos. Minutes into today's flight, coming up on third stage shutdown. 8 minutos y medio próximo al apagado y separación. Bueno, muy buenas imágenes de Roscosmos, la verdad, ¿eh? Bueno, ahí tenemos apagado y separación. Ahí lo tenemos.
Bueno, el próximo paso son, ahí lo vemos, el despliegue de los paneles solares. Ahí vemos ya la Soyuz, la Carguera Progress con sus paneles solares desplegados. Bueno, estamos viendo el centro de control ruso en Moscú, en Korolev, donde tienen una animación allí a la derecha de la Progress. Y la imagen, estoy mirando a ver hacia dónde está apuntando, hacia adelante, seguramente que esa es la nave para es la cámara del acoplamiento, ¿no? Esto es lo que está viendo hacia adelante la Progress. And we are getting the first view from an external camera on the Progress 81. This is the same data screen that we'll be watching during rendezvous operations later today. Tal cual como yo estaba diciendo. Esta es la imagen que vamos a ver cuando haga el acoplamiento, o sea, el acercamiento y acoplamiento. It was a perfect launch from the Baikonur cosmódromo in Kazakhstan, that launch occurring at 4:32 a.m. Central Time. Progress completed an 8.5-minute climb to orbit. Vamos a transmitir en un streaming separado el acoplamiento, o sea, la aproximación acoplamiento de esta nave Progress con la Estación Espacial Internacional. No se la pierdan. Pero ahora lo que vamos a ver es una repetición, tal cual como lo transmitió la NASA. Space Station for its automated docking scheduled at 8:02 a.m. Eastern Time. 8:02 a.m. Central Time. We'll be back on the air to cover docking, and our coverage will begin at 7:15 a.m. Central Time. There's a fuel and oxidizer. Now approaching the T-minus 4 minutes. Estamos preparando para ver la repetición. Minute 30-second mark. We are approaching the 3-minute mark until launch. Once we do hit the 3-minute mark, propellant and recovery up. Orbit of Progress to the International. Estamos tratando de buscar el momento del lanzamiento. Propellant drain back is underway. Weather looking good, 85 degrees, clear skies. At about the T-minus 30-second mark, the 1 minute 30 seconds until launch. 1 minuto y medio al lanzamiento en la repetición. Así lo transmitió NASA. Nosotros vimos el canal de Roscosmos en directo hace 9 minutos.
Para quienes recién se suman, muchas gracias por participar del streaming, gracias por el apoyo de todos, gracias por suscribirse. Tengo la voz todavía tomada, espero estar un poquito mejor. Un minuto para el lanzamiento. Y escuchamos en inglés la voz de Sandra Jones, relacionista de NASA. Progress now on internal power, and we have separation of the first of the two umbilicals on your screen, as you saw there. T-minus 20 seconds and counting. 20 segundos. A ver si hay sonido. Auto sequence has been initiated. We have a command for engine sequence start. Encendido de motores. Ahí lo vemos. We have it engine ignition, turbo pumps building up to flight speed, and the second umbilical has retracted. ¿Cómo se mueve? And liftoff. Liftoff of the Progress 81. Its destination, the world's only orbital laboratory, the iconic International Space Station. Good roll, pitch, and yaw program reported from Baikonur. First stage performance reported to be nominal from the blockhouse in Baikonur. Good vehicle stabilization reported. Good chamber pressure reported on the first stage. Now 1 minute into today's flight, passing through maximum dynamic pressure on the vehicle. All continues to be reported going well. Muy buen sonido, excepto cuando habla Sandra Jones, que tapa demasiado a mi gusto, pero la verdad increíbles imágenes también. 1 minute 40 seconds into today's flight. Standing by for first stage separation. And first stage separation confirmed. The boosters falling Separación de los boosters, ahí lo vemos, primera etapa. Los 4 boosters para Roscosmos es la primera etapa. Alex Olvera nos dice, lanzamiento 61 de este año, van a superar el año anterior. Visiten la página lanzamientosespaciales.com. Un referente, la verdad. The Progress booster traveling almost 5,000 miles an hour. Hearing good calls on the second stage engines as well. Preciosa esta animación, la verdad. Everything continuing to look good as we approach the 3-minute mark into the flight. Vamos a adelantar un poco. Ahí vemos la separación de las cofias. Y de la interetapa. Para la separación de la segunda etapa. And the skirt has been jettisoned. Continuing to get good reports on the vehicle, everything looking stable.
Según la órbita ya está pasando por Argentina, dice Héctor González, es muy posible, sí. Recuerden que una vez lanzado y en órbita, demora aproximadamente 90 minutos en dar la vuelta a la Tierra. Third stage engines performing as expected. Como amanece se podría ver, dice Héctor González. Uy, sería interesante, ¿no? Atento entonces la gente de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Me río el comentario de Adrián Braga. Es cierto. Bonita animación, lástima que Adrián Space me mató. Dice, veo una animación y me hace acordar el maltrato. No les tanto, dice Rosa. Gracias, Rosa. Six minutes and 45 seconds into today's flight. 2 minutes of powered flight remaining. Continuing to hear good calls. Just about 1 minute of powered flight remaining. Everything looking good. The vehicle is stable. Está bien que no hable, pero que al menos respire, decía Héctor. Seguramente se escucha también mi respiración porque tengo muy pegado el micrófono a la cara. Eight and a half minutes into today's flight, coming up on third stage shutdown and spacecraft Próximo por separation. terminar la misión en el vuelo. 8 minutos y medio ya del lanzamiento. Hoy no le dimos con el vaso con agua, dice Adrián. ¿Cómo no? De hace rato. Ya llevo más de medio y esto no es un vaso, esto parece Third un stage shutdown latón. and third stage separation. Apagado y separación, y ahora los paneles solares y las antenas de navegación. Bien rústico cómo se abre eso, ¿no? Bueno, ahí sí, ya la Progress encaminada a ese acoplamiento rápido, solo 2 órbitas, 3 horas 20 minutos para acoplarse a la estación espacial. Lo vamos a transmitir en directo. And you're now getting a view from a balcony camera in the Russian Mission Control Center outside of Moscow. Nos está mostrando lo que era la animación que están viendo en Roscosmos, en Korolev. Y la cámara de lo que ve la Progress, ¿qué es lo que va a ver cuando se va a acoplar dentro de 3 horas? Bueno, quiero agradecerle enormemente a todos el apoyo de siempre, el estar acá
al pie del cañón en estos streamings. Un abrazo enorme, enorme. Gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de poquito. Vamos a ver si en menos de 3 horas estamos con el acoplamiento. Un abrazo. Gracias, gracias enormes. Me teletransporto a Twitch. Voy a estar en racing.com. Voy a correrme una carrerita de autos. Gracias. Scotty, teletranspórtame a Twitch, por favor.